Bienvenidos, queridos hermanos, a estas clases bíblicas del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de los Proverbios. En el día de hoy estudiaremos el capítulo 29, o sea, nos quedan 2 capítulos para terminar el libro, que es bastante extenso. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno del cielo, danos el don prometido del Espíritu Santo. Inúndanos con él. Danos una efusión especial en esta noche que nos capacite a entender la palabra de Dios. Danos los carismas, danos los dones para poder entenderla, para poder hacerla firme y presente en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestra boca, y así poder construir el reino de Dios como tú los has mandado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, comenzamos, como les dije, el capítulo 29 en la recta final. Como siempre he escogido algunos versículos solamente, porque muchos de los versículos los hemos repetido a través del libro de Proverbios. Recuérdense que esto fue escrito en un largo periodo de tiempo y en alguno que otro momento pues Salomón o repite o da a entender la misma instrucción que dio varios tiempos, meses o años pues antes. Así que vamos allá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el número 1. Hombre que ante las amonestaciones es de dura cerviz, será destruido por sorpresa y sin remedio. Como en muchos lugares de la Biblia, la cerviz endurecida se utiliza como una forma figurada para hablar de una persona obstinada, de una persona que tiene una actitud de obstinación constante, que resiste y desobedece a Dios. Esto el Señor se lo ha dicho muchas veces a Israel, que este pueblo es de dura cerviz. Este proverbio habla sobre el hombre que a menudo es reprendido, pero no escucha la reprensión. En cambio, cada vez se pone más duro. Dura cerviz es lo que en esta sociedad agrícola era cuando estaban entrenando los bueyes, por ejemplo, para llevar el arado y poder cultivar los campos, que cuando le ponían el yugo, que lo unían con otro animal o con lo que fuera, era difícil de manejar, no se dejaba manejar. Eso es lo que quiere decir de dura cerviz. ¿Y qué pasaba con estos animales? Pues a la fuerza, a latigazo, a golpes en la misma cerviz, lo enseñaban a ser obediente. Es lo opuesto de la cerviz endurecida, sería el cuello doblado, o sea, sumisión. Recuérdense que en Israel no había palabras abstractas como sumisión, y por eso se decía cuello doblado cuando se sometía a alguien, era sometido. Esta persona rebelde, esta persona que se obstina en no recibir consejo, tanto sea de Dios como de los hombres que quieren su bien, y que consigue estar en desobediencia por mucho tiempo, es quebrantado. Créanme, si el Señor lo ama, es quebrantado. Eso hemos hablado muchísimo sobre el quebrantamiento de Dios. El quebrantamiento no es un castigo, porque el quebrantamiento el Señor lo hace a las personas que verdaderamente aman. ¿Para qué? Para que cambien la vida, para que obedezcan, para que tengan un buen final. Por eso el Señor de una forma o de otra te va a hacer llegar al camino que Él quiere. Ahora, lo terrible es cuando ya pues el Señor ve que no sirve, como cuando un buey no sirve para arar. ¿Qué se hará con él? En este caso del buey que no sirve para arar, me imagino que a lo mejor lo sacrificarán y se lo comerán, no sé. Pero triste es cuando el Señor que le dice como Nabucodonosor, se te acabó el tiempo, cuando el Señor se
se harta de corregirnos y nosotros no escuchamos, hablando en el plano humano. Vamos a ver el proverbio número 2. Cuando abundan los justos, el pueblo se alegra, y cuando dominan los malvados, el pueblo gime. Esto por sí solo se explica. Beneficia muchísimo a una comunidad o nación, tanto antes como ahora, cuando la persona que lo dirige es una persona justa. Esto muestra que cuando los justos gobiernan, debe ser para el beneficio de los demás, no para su propio interés. Ahora, lo contrario a eso es cuando un impío, alguien que no respeta a Dios, es el que gobierna. La comunidad, la nación, sufre cuando una persona que no tiene temor de Dios gobierna. Aumenta la anarquía, las libertades disminuyen, lo peor de la sociedad toma el control sobre las personas buenas. O sea, nos lo dice claramente desde la época de Salomón, algo que ha experimentado la humanidad tanto ayer como hoy. Vamos a ver el versículo 4, dice el versículo 4: Rey justo consolida al país, pero hombre que acepta sobornos lo arruina. Una nación solo puede esperar fortaleza, o solo puede esperar progreso cuando se es gobernada con justicia. Cuando una comunidad o una nación ve a los sinvergüenza castigado por su real actuación y reprimido como debe ser, pues la gente aprende a respetar la justicia y hay una base de crecimiento para esa comunidad o nación. O sea, hay bendición. Sin embargo, hay muchas otras veces que es el sinvergüenza el que está gobernando. Y hay muchas formas que se puede abusar de la justicia, pero en este caso habla específicamente de los sobornos, y eso tanto en la época de Salomón era un problema como actualmente en muchos lugares es también un problema. Los sobornos, aceptar dinero para modificar una ley o para votar por algún tipo de planeamiento o lo que sea, es una de las peores formas de gobierno. Destruye la base de la equidad, la igualdad ante la ley. ¿Y quiénes son los que prosperan y florecen en estos gobiernos de soborno? Los impíos. Y como le dije otra vez que decía el padre Varela, que fue que puso los fundamentos de la nación cubana, se le dice en Cuba, era un sacerdote católico, el que nos enseñó a pensar. El padre Varela decía: no hay nación con impiedad, no hay nación con impíos, con personas que no creen en Dios al frente. No hay nación con impiedad. Eso es algo que parece que él lo veía venir desde desde mediados del siglo XIX, que fue cuando dijo esta frase: las mejores leyes son de poquísima utilidad cuando están mal administradas, queridos hermanos. Eso es la parcialidad, la injusticia, es algo que invalida cualquier tipo de ley, por buena que sea. Vamos a ver el versículo 29:5, donde dice: hombre que adula a su prójimo tiende una red a sus pasos. En este sentido, lisonjear es alabar excesivamente o prestar atención a alguien con la esperanza de obtener influencia, estatus, reconocimiento, amistad, no cualquier cosa. Una persona que usa palabrería para elevar a otra persona en el mal sentido de la palabra, solo podemos ver en Isaías 3:12,
Y yo quiero aprovechar para decirle, querido hermano, que no hay nada que haga peor efecto a un líder cristiano, ya sea grande o ya sea pequeño, ya tenga a su cargo miles de personas como un obispo o sea una persona que dirige un grupo de 5 personas. No hay nada peor que la adulación. Hermanos, no adulen a los que hacen alguna obra en la iglesia. No lisonjees a esa persona. Es una de las cosas peores que se puede hacer. Muchas personas son destruidas porque son débiles espiritualmente y le inflan el ego las adulaciones de otras personas. No hay que estar constantemente diciendo a alguien, ay, qué bueno tú eres, ay, qué bien tú tocas el piano, ay, qué bien tú cantas, ay, qué bien tú predicas, ni a los sacerdotes ni a nadie. Si a ti hay un líder de la iglesia, el que sea, y tenga el estatus que sea, que a ti te agrada, ora por él. Es lo mejor que puedes hacer porque lo va a necesitar en su ministerio. No lo adules. ¿Cuántas vocaciones, cuántas personas yo he visto que lo han echado a perder las vanas adulaciones de sus seguidores? Y menos te hagas un ídolo de esa persona que tiene pies de barro como todo el mundo. Lo único que tiene es un don que el Señor le dio. Hermanos, esa adulación es una trampa. Y una persona sabia que tiene algún tipo de dirección en la iglesia tiene que tener mucho cuidado con los aduladores. Hay aduladores ingenuos. Vuelvo a repetir, adulación es la exageración de la alabanza. No es más decirle a alguien que bien predicaste hoy, que bien cantó el coro hoy. Lo que es la exageración continua de la alabanza de una persona. Evita, ese es el consejo que yo le doy, evita a toda costa a los aduladores. Y sobre todo lo principal que te digo, no te lo creas. Cuando tú pienses, te estén diciendo muchas cosas buenas de ti, mírate interiormente y de verdad piensa, soy merecedor de esas alabanzas, porque solamente nosotros conocemos nuestro interior. Piensa, si yo me confesara públicamente hoy, en vez de con el sacerdote, delante de esas personas que me adulan, ellos me iban a seguir adulando. Piénsalo, porque los que tienen un cargo en la iglesia, cualquiera que sea, tienen que evitar la adulación a los aduladores y no creer lo que le dicen a uno. Un consejo que le doy de todo corazón. Vamos a ver el 29:8, que dice: los hombres insolentes encienden la ciudad y los sabios calman las iras. En la familia de los necios, que es bastante amplia, los escarnecedores son de los peores delincuentes. Están asentados en, pudiéramos decir, en un combativo y cínico rechazo de Dios y de la sabiduría de Dios, que es lo que puede traer el juicio de Dios sobre uno. Por eso a la gente está escarnecedora de los santos, y no solo escarnecedora, yo diría de los santos, escarnecedora de lo bueno. Hoy en día se escarnece lo bueno, se hace mofa de lo bueno, se ridiculiza lo bueno. ¿Por qué? Porque la burla es contagiosa, se pega, y no solo es contagiosa, es perniciosa cuando esta es contra lo bueno, porque lo bueno viene de Dios. Y ni hablar cuando es en contra de los valores cristianos, cuando es en contra de Dios, de la sociedad cristiana. Todo escarnecedor empeora una situación peligrosa, exacerba las pasiones.
hace que en el interior de los demás se pierda el respeto de aquello que constituía nuestra admiración o nuestra línea a seguir. Sin embargo, en contraste, como hace siempre Proverbios a esto, los sabios es las personas que calman las cosas. Sabios aquel que apacigua, aquel que calma los ambientes, no el que está por detrás encendiendo la candela, como decimos en mi tierra, dando cuerda. Por ejemplo, si quiere buscarlo, puede ver en 2 de Samuel, capítulo 20, el pasaje de la rebelión de Seba, hijo de Bieri, y cómo una mujer sabia evitó este desastre. 2 de Samuel, capítulo 20. Por eso podemos decir que lo opuesto de la burla es el hombre sabio. Los sabios, los que tienen el don de sabiduría más aún, tienen la comprensión, el carácter, tienen la rectitud moral que pueda alejar la ira de Dios de una situación. Vamos al versículo 29:9. Hombre sabio que pleitea con hombre estúpido, se enfade o se ría, no tendrá sosiego. Salomón consideró algún tipo de discusión o de disputa entre los sabios y los necios. Probablemente él piensa en esta situación en un tribunal de disputa, de justicia, que ahí se está resolviendo algún problema entre un sabio y un necio. Dado que los dos tienen muy diferentes fundamentos, y no solo fundamentos, tienen diferentes principios para vivir, el sabio y el necio viven dos formas de vida totalmente diferentes. No es una sorpresa que esto va a terminar como Rosario de la Aurora. Cuando dos personas tan diferentes, vamos ya a la vida normal, a la vida real, una disputa, una contienda, una conversación entre amigos, entre familias, qué sé yo. Cuando dos personas tan diferentes contienden, queridos hermanos, normalmente no habrá paz. ¿Por qué? Porque el necio va a responder o con enojo o con descalificación. Cuando una persona en un intercambio de ideas o una discusión comienza a descalificar a la otra persona o comienza a insultar a la otra persona, es tiempo de parar esa situación que no va a ningún lado. El que acude a la descalificación, el que acude a demeritar a otra persona en una intercambio de palabras, quiere decir que se le acabaron los argumentos que tenía y tiene que acudir a esta acción baja de hacer perder la estima de esa persona, y ese es el momento para parar esa discusión, sea de apologética, sea de política, sea de lo que sea. Pensando que cuando dos personas tan diferentes y dos personas cuando se enfrentan, normalmente de ahí no sale nada positivo. Por eso que San Pablo le dice a Timoteo bien claro que no se mezcle en ningún tipo de discusiones necias, que a la larga no va a ser beneficiosa absolutamente para nadie. El hombre sabio, una persona sabia, tiene que ser precavido y saber con quién contiende. Sabe que con una persona necia es perder el tiempo discutiendo. Nunca va a tener reposo. Y no solo no va a tener reposo, no va a haber fruto ninguno de ese debate. El necio nunca va a estar satisfecho y menos va a estar convencido. Apliquen esto a las discusiones con sectas y con personas opuestas a la iglesia que son realmente necias. Porque hay personas de estas que son sensatas, que aunque no estamos de acuerdo se puede discutir un tema. Pero con una persona necia, tú sabes inmediatamente que comienza una discusión si la persona es necia o no. Yo tengo cero tolerancia en cuanto a discutir con una persona necia el objeto que sea de la discusión. Vamos a ver el versículo 11, donde dice:
El necio da rienda suelta a su espíritu, pero el sabio a la larga lo contempla. La naturaleza, estamos hablando mucho del hombre necio hoy, la naturaleza del necio es pensar que todos están interesados en sus sentimientos y que tiene la obligación de poner sobre la opinión de los demás sus intenciones y sus sentimientos, porque él cree que las otras personas necesitan que él le imponga su forma de pensar. Y esta es una ofensa totalmente absurda para el respeto propio de todas las personas que discuten con un necio. Es la autorrestricción que esa persona quiere imponer en todo aquel que no piense igual que él, aunque sepa que es un desatino. Sin embargo, en contraste, el sabio sabe que hay un momento y hay un lugar siempre para ventilar un sentimiento. Hay momentos que se pueden, hay momentos que no se pueden. Lo único que tú no puedes hacer es imitar al necio al exponer y querer implantar tus sentimientos en todo momento y en todo lugar, o discutir con una persona semejante. Eso es lo que nosotros no debemos imitar. No debemos discutir, pero tampoco debemos querer imitar al necio poniendo nuestro criterio. Tú puedes poner las bases de lo que tú quieres demostrar, pero nunca imponer, y menos llegar al descrédito o a la descalificación del otro. Vamos a ver el versículo 13. Dice el versículo 13: pobre y explotador se encuentran, pero el Señor ilumina los ojos de antes. El pobre y el que explota se encuentran. Es difícil pensar en dos contrastes mayores que este que nos propone Salomón. Pero nos dice el sabio que a pesar de la gran diferencia que hay entre un pobre y un explotado, en otras traducciones dice un pobre y un usurero, que es más o menos lo mismo. La gran diferencia, lo que tienen en común, es que ambos son imagen y semejanza de Dios. Y Dios da su luz a todas sus criaturas. Ahora, por una persona que no trabaja en la virtud y se convierte en una persona necia, quiere decir que no cultivó la luz que le dio, pero eso no quiere decir que no la tenga en el principio. Es decir, que toda la inteligencia es un don divino, ya sea que lo uses para el bien o lo uses para el mal. Es un poder divino. Ahora el Señor pedirá cuenta muy rigurosa a aquel que usa su inteligencia, que es de Dios, porque reflejamos su imagen, y coge esta inteligencia que Dios le dio para oprimir, para hacer el mal a los demás. Siempre es un gran pecado, podríamos decir, la prostitución de un poder que Dios te dio para un propósito y prostituirlo en el mal. Eso es un gravísimo pecado delante de los ojos de Dios. Así que tenemos que tener cuidado cómo utilizamos los dones que el Señor nos da. Vamos a ver el versículo 15. Dice, esto lo hemos visto anteriormente en Proverbios, pero creo que es necesario oírlo varias veces y por eso creo que Salomón lo pone tanto. Dice así, vara y corrección dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hermano, definitivamente esto no es un llamado jamás a la violencia. La corrección puede ser de muchas formas. Pero no hay duda que nosotros aprendemos a través de la corrección. Jesús mismo, como ser humano, verdadero Dios, pero verdadero hombre, aprendió a través del sufrimiento. ¿Y qué cosa es el sufrimiento? Si muchas veces no lo vemos como una corrección hacia nosotros. Eso lo podemos leer en Hebreos 5,
8. Repito, Hebreos 5, 8. Por eso es que no debemos despreciar el uso que Dios hace de la corrección. Dios nos corrige a nosotros. Nosotros tenemos la obligación de corregir cuando algo está mal hecho y tenemos potestad para ello a el prójimo, que puede ser nunca mejor que nuestros hijos, que son los que nosotros tenemos que formar. Nadie está por encima de aprender a través de la disciplina. Tenemos que grabarnos esto, queridos hermanos. La disciplina es el orden del gobierno de Dios. No te olvides eso. La disciplina es el orden del gobierno de Dios. Y los padres son los dispensadores de ese gobierno de Dios a los hijos. Tú haces con tu hijo lo que Dios hace contigo cuando tú coges un mal camino. La disciplina siempre duele, siempre molesta. Yo veo muchos chistes que son reales, que ponen en el internet, que dicen: mi psicólogo en la infancia fue una chancleta. Y ese fue el psicólogo de muchos de nosotros, un par de chancletazos en las nalgas que ni nos mataron, pero nos enseñaron una lección que no se olvida. Mira, no se me olvida que mi mamá me dio en el fundillo con una tapa de cazuela que estaba fregando llena de espuma, y me lo merecía cuando tendría 4 o 5 años. Hasta el día de hoy no se me olvidó y me curé a partir de ahí de la maldad o lo que estaba haciendo. Hasta el día de hoy me acuerdo del momento que tenía la tapa de la cazuela en la mano y dijo: pa, no lo vuelvas a hacer. Y no lo volví a hacer. Se puede corregir privando de usar el teléfono, del internet, del televisor, de no saliendo. Hay muchas formas, Juan, pero si tú no enseñas a tu hijo a tener una disciplina y a respetarte a ti, él nunca va a respetar a Dios. No va a respetar al policía, no va a respetar al juez, no va a respetar al maestro. Y tú, el padre, es el responsable de aplicar esta corrección, que es verdaderamente lo que enseña cuando somos indisciplinados. Primero, probamos la corrección de la palabra, regañarlo. Y si tiene éxito, fantástico. Si no, querido hermano, corrige a tu hijo. Podemos decir, sin violencia, por supuesto, ni que cause daño, pero sí que tenga una molestia, o que tenga el impacto, como me pasó a mí con aquella tapa, que se acuerde toda la vida, y cuando vaya a hacer algo semejante, se acuerde de la tapa y el consejo de la mamá, y no lo haga. Porque de lo contrario, vas a vivir de vergüenza en vergüenza cuando este hijo crezca. Si no disciplinas a tu hijo en este momento, el futuro no le auguro un futuro muy bueno a ese muchacho. Vamos a ver el versículo 17, que es parecido a este. Dice: educa a tu hijo y tendrás sosiego, y dará satisfacción a tu alma. Hermano, muchísimos proverbios hablan de la importancia de corregir y de instruir a nuestros hijos. Si los dejamos a ellos mismos, a merced de la cultura que nos rodea, y no los corregimos, hermano, estos van a ser una fuente constante de problemas, y un sin descanso y un sin vivir. Tú no puedes dejar que sea el internet, que sea la televisión. Hoy en día, desafortunadamente, ni siquiera podemos dejar que la escuela sea quien instruya a un niño. Tenemos que saber qué le están enseñando y tenemos que corregir, porque lo que yo he visto que se está enseñando en escuelas y hasta en libros de escuelas es algo totalmente opuesto a la moral cristiana, que es un camino liso y resbaloso a la degradación. Los padres tienen una gran responsabilidad, tienen que saber qué le enseñan a los niños en la escuela.
Ya está en el catecismo, que te enseñan tu maestra en el catecismo, porque ha habido algunas personas que han enseñado al catecismo cosas espantosas. Vivimos en una cultura que no es fiel a nada. Y eso afecta a la iglesia, porque según la cultura es la iglesia, porque la iglesia está formada de hombres y mujeres que se crean en ese tipo de cultura. Y viene el choque porque la iglesia tiene la obligación de corregir eso mal que han enseñado. Y hoy en día nadie quiere que lo corrijan. Y aquí vemos que los sacerdotes y los maestros tienen miedo a corregir para no espantar a sus fieles o a sus seguidores. Pero será más terrible cuando te espante Dios, cuando te presentes ante Él y te diga, has sido un siervo infiel. De lo contrario, cuando tú educas y corriges a un hijo en el camino de la moral cristiana, en el camino de la fe en Dios, queridos hermanos, es una delicia, como dice aquí, para el alma de los padres. Y que aunque no corrija al hijo, porque es bueno para él, hermano, si corriges a tu hijo, eso también es bueno para ti, porque va a tener tranquilidad en tu vejez, y eso ya es bastante. Vamos a ver el versículo 18, donde dice, cuando falta la visión, el pueblo se deprava, pero quien guarda la ley es bienaventurado. Interesante este versículo. Todos los proverbios son interesantes. Cuando dice aquí, cuando falta la visión, el pueblo se deprava. Originalmente lo que dice cuando falta la profecía, cuando falta la palabra que se da. No sé por qué aquí esta traducción que es tan buena, pues traduce la visión. Pero hermano, sin profecía, sin una correcta visión, no solo el ser humano, la nación, que es un conglomerado de seres humanos, y la iglesia se descarría. Por supuesto que cuando dice profecía, no solo es la palabra espontánea que puede dar un subprofeta o un supuesto profeta, es la gran profecía de Dios, se refiere a eso. Es la palabra que revela Dios a través de la Biblia. No quiere decir, aunque existe el don de profecía, el Espíritu Santo lo da en momentos pues, necesarios. Aquí lo que está hablando como profecía es la palabra de Dios. Cuando una nación, una familia falta la palabra de Dios, la visión de Dios, la nación, el mundo se desenfrena. Eso lo estamos viendo nosotros día a día. Cuando la palabra de Dios no está disponible, no se le da al pueblo o es rechazada, hermanos, eso trae terribles consecuencias en una nación. En ese caso ya la nación, la familia, lo que sea, no tiene un estándar más grande que sus propios principios, que sus propias opiniones, con quién medirse para mejorar. Cuando la palabra de Dios no se tiene como visión del pueblo, ya la gente se rige por opiniones, no por la verdad. Y hoy en día inclusive vemos que los medios de comunicación ya no informan, hacen propaganda a uno u otro partido, a uno u otra idea. Ni siquiera tú puedes ya confiar en los medios de información. Y ni hablar de las noticias del internet. En el 99.9 yo no las creo. Tengo que ponerme a buscar y hacer una investigación en otros canales serios a ver si es cierto lo que me están diciendo o lo que no están diciendo. La palabra jasón se refiere aquí, la que se usa en hebreo, a la comunicación divina de los profetas. Como cuando en primera de Samuel 3.1 Dios comunicaba algo a su pueblo a través de los profetas, y no a tener una meta individual. La meta individual puede ser buena, pero cuando como nación no tenemos una meta individual a la virtud, a hacer mejor la nación, a enseñar valores morales
Hermano, las consecuencias las estamos viviendo. Por eso esa visión que nos dice aquí debe tomarse en un sentido exacto como la profecía que recibe un profeta en el Antiguo Testamento. Pero en este caso la recibe la nación a través de la palabra de Dios que sus líderes deben conocer para guiar al pueblo de Dios en un camino de la virtud. Por eso cuando se elimina esta visión moral de una nación, una visión de lo alto, de la moral, es una verdadera calamidad. En Israel, sin profecía, el pueblo se desenfrenaba, y no para bien, sino para mal. Eso lo vemos en Jueces 17:6, Jueces 21:25. ¿Qué pasaba en Israel cuando Israel abandonaba la palabra de Dios? Se volvía un pueblo débil, porque caía en desenfrenos. Y cuando eran débiles, ¿qué pasaba? Venían los enemigos de Israel. ¿Y qué es lo primero que atacaban? El arca y el altar, la adoración. Cuando Dios desenfrena una nación, desde la época de Israel, los enemigos lo primero que atacan es la adoración, la sumisión del pueblo a Dios, y la transfiere a la sumisión a ídolos, a ideas radicales políticas, inclusive a movimientos radicales religiosos. O sea, queridos hermanos, el pueblo que guarda la palabra de Dios es un pueblo que es suficiente para evitar la destrucción nacional. Tenemos que orar mucho, porque el mundo ha abandonado sistemáticamente los gobernantes la palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho? Enseguida ha sido atacado a la adoración de los creyentes para presentarle falsos ídolos políticos, ídolos de la moda, ídolos de estándares morales. Y fíjate que todo, cuando se deja la adoración a Dios y la visión de Dios, todos esos ídolos que nos presentan, ninguno es bueno. Todos son ídolos a imagen y semejanza del enemigo de Dios. Y vemos el fin que tiene el enemigo de Dios y quienes lo siguen, que aunque parece en un momento triunfante y victorioso, siempre la condena es la derrota, porque ya están derrotados. Vamos a ver el versículo 20. Dice el versículo 20. ¿Has visto a un hombre precipitado en hablar? Más se puede esperar de un necio que de él. El necio es lo peor que tiene aquí Proverbios, y si dice que hay algo peor que un necio, pues aquí lo tenemos. Los proverbios a menudo nos enseñan que la marca de un necio es que no tiene control sobre lo que dice. Un necio es una persona que no tiene capacidad para saber cuándo se tiene que callar y cuándo tiene que hablar, que generalmente invierte los valores. Habla cuando no debe y calla cuando debiera hablar. Ahora, dice Salomón que para él una persona que habla sin pensar es un tipo especial de necio, porque hay necios sin vergüenza, pero hay necios tontos, que es la etapa que no se acuerda de los dos, es peor. Una persona que carece de sabiduría, un discurso, un hablar que es impulsivo, hermano, lo lleva más allá de la esperanza que un necio normal. No tiene arreglo. La palabra del necio es como un caballo desbocado. No sé si lo he oído por ahí, lo acabo de inventar, que hay que ponerle freno. Vamos a ver el versículo 23, donde dice: el orgulloso humilla al hombre, pero el de espíritu humilde mantiene la gloria. Sabemos ya, lo hemos dicho muchas veces, que Dios resiste a los soberbios. Dios no soporta la soberbia. El gran pecado del enemigo fue la soberbia. Podemos ver frases sobre las soberbias y cómo Dios resiste a esas personas en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 6, y en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5. La soberbia hace caer
siempre, siempre, siempre al hombre. Ejemplo, nos lo dice Isaías 14 del 13 al 15. Y anótalo, Isaías 14 del 13 al 15. A Satanás, cuando pensó que iba a subir, elevarse y sentarse al lado de Dios, lo hizo que cayera a lo más bajo de la creación. La palabra soberbia deriva de una raíz hebrea que quiere decir enaltecer, enaltecerse. Y por lo tanto es lo opuesto de humildad, que es ponerte al nivel de la tierra. El Evangelio continuamente nos habla de esto. Así como Dios resiste a los soberbios, bendice a los humildes. Tenemos que ir otra vez, busca Santiago 4:6, Primera de Pedro 5:5. Ahí lo dice. La bendición de Dios para los humildes en el espíritu significa que siempre van a ganar. El humilde siempre gana y retiene el honor de él y el honor de Dios a quien representa. Vamos a ver el versículo 27. Hemos dado un salto grande, que es el último de ellos. Dice: hombre inicuo es abominación para los justos, pero el de recta conducta, abominación para el malvado. Aquí vemos la antítesis de ambas cosas. Un hombre injusto no agrada a las personas justas. Yo digo sinceramente, yo que mentiría en una sociedad tremendamente injusta, en la sociedad de Cuba comunista. Si hay algo que mi espíritu repele con todas sus fuerzas, es la injusticia. En todo lugar y en todo terreno. La injusticia es algo para mí. Ese fue uno de los motivos principales con que yo me tuve que ir de mi país, cuando vi que no había arreglo, que la injusticia era la que estaba gobernando, que yo no podía hacer nada más que callarme la boca o sufrir las consecuencias sin que diera fruto ninguno en ese momento. Dios nos hace tener este sentido de justicia, porque una de las características de Dios es que Dios es intrínsecamente justo, es tremendamente justo. Quien todavía odia, no la persona del malvado, sino el pecado, son dos cosas diferentes. Como el médico odia, le pongo por ejemplo la enfermedad. Una persona puede odiar la enfermedad, pero en este caso del médico, pero amar al paciente. Y el médico que odia la enfermedad trata de rescatar al paciente, sanarlo de esa enfermedad. En esta forma nosotros debemos odiar el mal que hay en personas. Pero muchas veces, antes de desecharlo, tenemos que hacer todo lo posible por amar a la persona, que es, no lo que piensa, y tratar de sanarlo con la palabra de Dios. Y cuando, queridos hermanos, no se puede, porque a veces que no se puede, tenemos que recurrir a la oración constante. Tenemos que, hombre inicuo es abominación para los justos. Es normal que uno sienta rechazo, o si vamos a decir un odio sano, profundo, a lo que es malo. Si a lo que es malo, tenemos que tenerle odio. Ahora sí le digo, la vida me ha enseñado muchas veces que una persona que es profundamente mala, cuando tú escarbas el fondo de esa persona, hay algo en un momento de su vida que lo hizo malo, porque Dios no hace a nadie malo. El hombre se vuelve malo. Y casi todas esas personas que son muchas veces profundamente infelices, aunque hay personas que gozan la maldad, pero hay personas que son infelices porque no disfrutan la vida. Hay algo en un momento de su vida que eso fue lo que los hizo así. Muchas veces el Señor te ha dado ese don, es difícil ese don. Es bueno buscar qué ocasiona en esa persona
esa abominación en que vive y ver si es posible rescatarla. Esta es la disputa más antigua y más arraigada del mundo. Lo vemos en Génesis 3:15. Fue el primer fruto de la caída. El ángel odiaba al ser humano tremendamente. Pero hubo algo que lo hizo, aunque no tuvo remedio por su característica de eternidad, de no vivir en el tiempo. Fue que se sintió, que no entendió bien a Dios y se sintió rechazado. Si con ellos se pudiera dialogar, se pudiera hablar de eso. El problema es que ellos, los ángeles, como les digo, cuando eligieron, ellos eligen en el no tiempo. Ellos no tienen futuro para arrepentirse porque el mundo espiritual es presente eterno. Por eso es que ellos no se pueden arrepentir. Pero eso podemos aplicar mucho a las personas. Pero lo que sí nos habla como muy parecido a lo que dice Jeremías 6:16, que es una síntesis adecuada de que la justicia y la inmoralidad se excluyen mutuamente. Uno tiene que seguir un camino y otro tiene que seguir el otro. Uno debe tratar, si está en sus posibilidades, de llegar a la raíz de esa persona que es inicua, para tratar de ayudarlo. Pero si tú ves que tú no lo puedes ayudar, son dos caminos totalmente diferentes, excluyentes. Porque así como una persona inicua que hace mal es para ti una abominación, tú lo rechazas, esa persona, tú que representas el bien, eres una abominación para él. Ambos se excluyen. Así que llega un momento que solamente podemos recurrir a la oración. Y muchas veces oración tiene que ser pedir al Señor que corrija al inicuo, que lo golpee duro. No para castigarlo, sino para que reconsidere y cambie su vida. Por eso que el Señor nos llama constantemente a orar por los malos, a orar por los pecadores. Por eso que la Santísima Virgen en todas las apariciones nos pide orar por los pecadores. Porque ya si no podemos hacer nada en cuanto a intelectualmente poder llevarlo a darse cuenta que está en el mal, o llegar en el espíritu ve que lo llevó mal. Si no podemos llegar a eso, la única forma que tenemos de ayudar es que el Señor lo machaque, no para destruirlo, sino para rehacerlo, sino para lo que hemos usado tantas veces la palabra, como Dios reconstruye cuando destruye, nunca deja nada destruido. Y a veces cuando no podemos con las obras tenemos que acudir a la oración. Por eso no se olviden el mensaje de la Virgen, siempre oren por los pecadores. Siempre tenemos que orar por los pecadores. Si terminamos este capítulo, ya llegando casi al final, les quiero recordar que van a ver estas dos próximas clases que ya caen en Semana Santa y lunes de Pascua. Nos vamos a tener el estudio de los proverbios. Vamos a poner algún tema referente a la Semana Santa y referente a la Pascua. Ya pasado estos dos lunes, continuamos con los dos capítulos que nos faltan. Les recordamos que esperando que toda esta situación y orando para que toda esta situación del Medio Oriente pase, seguimos con nuestros planes de nuestros viajes, tanto a Patmos, la isla donde Juan escribió el Apocalipsis y las 7 iglesias de las cartas de Juan, y a Tierra Santa, si el Señor lo permite, en octubre. Si quieres ver más información, lo puedes ver en nuestro web peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones con 2 S, peregrinacionessiloe.com. Ahí está la peregrinación de Turquía, la de Tierra Santa, la pondremos próximamente. Como siempre, solo me queda decirte que te mantengas en la roca. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.